Hola jóvenes, padres de familia y público que nos sigue en Educando TV. Bienvenidas y bienvenidos a la tercera sesión del tema elaborar fichas de trabajo para analizar información sobre un tema que corresponde al primer grado de secundaria. Para continuar voy a hacer un breve recordatorio de la sesión anterior para que conectes con esta sesión. En la sesión pasada definimos qué es ficha de trabajo, para qué nos sirve. Dijimos, por ejemplo, que es un documento en donde organizamos contenidos, ideas que extraemos de alguna fuente de información, en donde pues vamos a anotar quién es el autor, de qué página del libro o el texto lo extraemos, así también el contenido y también el número del control que te va a permitir llevar de tus fichas, así como tu nombre que le vas a poner en la parte inferior. Comentamos también cómo se integra un texto. Dijimos, por ejemplo, que del conjunto de códigos que lo integran el abecedario, las vocales, los números, los signos de interrogación, cómo esos se forman primeramente palabras para que den lugar a frases, enunciados y párrafos que integrarían nuestro texto, usando desde luego un léxico correcto, también que no tengan faltas de ortografía y sobre todo la sintaxis, la argumentación y el contenido del cual nosotros seríamos capaces de extraer esas ideas importantes que nos interesan. También recordarás que hicimos una distinción entre una cita textual y una paráfrasis. Dijimos que una cita textual debería de ir entre comillas, la idea completa o contenido completo que extrajimos de una fuente de información. ¿Por qué se pone las comillas? Porque no es, aunque nosotros lo estemos escribiendo a mano en la computadora, pero que no es nuestra idea. Por eso es que se ponen las comillas para hacer alusión que esa idea, ese contenido, lo estamos tomando prestado de otro autor. A diferencia de la paráfrasis, en donde ya le podemos agregar algunos conectores, algunas ideas que conecten con esa idea que extrajimos, ¿sí? Y que ya no es completo la idea, no es tal cual, digamos, ¿sí? Y también, pues mencionamos que si la cita es más de 40 palabras, pues también tiene una forma de cómo citarlo. Para continuar entonces con el proyecto o el tema en específico de elaborar fichas de trabajo, vamos a distinguir tres tipos en donde se va a hacer énfasis al contenido que estamos extrayendo, otra en donde hacemos énfasis al autor o autores de los que estamos tomando la idea, o bien por el año de publicación. Entonces, cita textual o directa, ya dijimos que implica transcribir el texto, ¿sí?, del autor que estamos extrayendo y que vamos a distinguir entonces. Tres tipos de citas. Haciendo énfasis al contenido, al autor o al año de publicación. Y también hemos comentado ya que si tiene menos de 40 palabras nuestra cita, entonces iría de manera normal, según la estructura que lleva nuestro texto.
Pero si rebasa más de 40 palabras, entonces deberíamos de darle un espacio y después desarrollarlo. Normalmente se va a colocar con un número de letra, ¿sí?, inferior al texto general que vamos desarrollando. Eso es muy importante. También decirte que cuando se trata de una cita textual corta con énfasis en el contenido, ¿sí?, va entrecomillado y también hay que anotar el autor o los autores, el año y la página. Entonces, el autor o los autores, el año en que fue publicado ese libro y la página del cual nosotros estamos extrayendo esa idea. Y aquí tenemos un ejemplo. Como ha sostenido, ya iniciamos el texto, o sea, en un proceso de construcción, porque nos importa mucho eso, porque seguramente copiar esos contenidos, esos saberes, ese conocimiento, pues tú ya lo has hecho, sin duda alguna, pero queremos que no solo extraigas y le pongas comillas, sino que además inicies ya en un proceso de construcción de esos textos. Y qué mejor que lo inicies desde ahora, porque vendría el segundo grado, el tercer grado y los otros niveles de tu formación, y que sepas que el conocimiento entonces que se toma prestado va a ir entrecomillado. El ejemplo entonces, con énfasis al contenido, se integraría de la siguiente manera. Como se ha sostenido, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Notarás entonces que el contenido está entre comillas y después de la terminación y el cierre del contenido, el cierre con la comilla, pues serían los autores. Para este ejemplo, notarás Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio. 4 autores. Y que se van a anotar el primer apellido y el año de publicación, coma, después la página en donde vamos a encontrar ese contenido del cual lo estamos convirtiendo en una cita textual. Punto, cerramos después de el paréntesis y de allí puede continuar. Ahora, una cita textual corta, es decir, menor a 40 palabras, con énfasis al autor, se anota primero el apellido del autor, seguido por el año, y va a ir entre paréntesis, a continuación la cita entre comillas, así como la página. Aquí tenemos el ejemplo. El mismo ejemplo anterior con énfasis al contenido, ahora con énfasis al autor. Arrancamos con los autores. Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, abrimos paréntesis y escribimos el año de la publicación. Señalan que un conector y luego nuestra cita, donde nos dice la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena. Después, como notarás, entonces iría la página del cual pues extrajimos la idea. Y después, con lo que tú quieres
continuar. Ahora pasemos a una cita textual, corta también, menor a 40 palabras, pero con énfasis en el año de publicación. Si es que quieres ir contrastando según el tiempo, pues entonces esta forma de cita nos va a ayudar a la construcción de nuestro texto. Se anota primero el año, ¿sí?, seguido del nombre del autor, la cita de la misma manera, porque es una cita textual, iría entrecomillado al principio y al final, y entre paréntesis la página. Tenemos el ejemplo. Mientras que con énfasis al contenido, iniciamos con el contenido, mientras que con énfasis al autor, iniciamos con el autor, aquí es el año. Queremos primero colocar el año y decimos, en 1991, los autores, sus primeros apellidos, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio, señalaron que, ¿sí?, señalaron que, y luego abrimos comillas y desarrollamos entonces, transcribimos entonces nuestra cita. Después va la página y lo que queramos agregar después. Muy importante entonces que distingas que para nuestras fichas de trabajo, ¿sí?, debes distinguir entonces cuál nos importa más y ubicarlo, siempre porque tú ya vienes distinguiendo eso, desde el autor, el título, ¿sí?, pero sobre todo en el índice, en donde encontramos el tema, lo buscamos y después ubicamos cuál es la cita completa, el cual pues debemos de desarrollarlo de esta manera. Si la cita textual entonces es larga, es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. Eso es importante, sin comillas. Si es con más de 40 palabras. Todo el párrafo se pone a una distancia, eso es lo que se sugiere, de 1.3 centímetros, que en la computadora de hecho te da el espacio. Dejas un margen al izquierdo de tu texto y no vas a utilizar el espaciado sencillo. Le das como que un formato para que se marque, de manera que ya no usas comillas, pero tampoco estás indicando a tu lector que tampoco es una idea tuya, sino que la extrajiste también de alguna otra fuente de información. Aquí notarán ustedes entonces el espacio, colocamos el autor. Noten ustedes que cuando es la cita con más de 40 palabras, iniciamos por el nombre, no por el apellido o los apellidos como los anteriores que hemos explicado. Colocamos entre paréntesis el año, 2 puntos y desarrollamos nuestra cita. No olvidar que debemos de colocar la página para ubicarlo. Para ubicar al lector, al que va a leer el texto que se estaría desarrollando, pero también cuando tú elaboras tu ficha de trabajo, ¿sí?, te permite desde luego ubicar fácilmente en dónde se encuentra esa idea que la estamos procesando. Ahora vamos a pasar entonces a la cita no textual
o indirecta. La cita no textual o indirecta consiste en un resumen, de la misma manera, breve, ¿sí?, o parafraseado de una parte de la obra o de toda ella, pero si eso no se comprende, nos referimos a una cita de la cita, porque es así como se ha ido construyendo el conocimiento, es así como se ha ido construyendo los saberes, ¿sí?, de cómo se va procesando esa información, pero también cómo se va insertando el nuevo conocimiento que se va descubriendo, pero que siempre nuestra base pues va a ser del conocimiento ya existente. Así es como se va construyendo. Entonces, la cita de cita es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha conseguido el original. Eso es importante. Citas a un autor, pero lo ideal es que lo cites de su fuente o del libro original. Suele pasar que si no encontramos ello, pues citamos entonces de donde ya lo hayan citado. Un ejemplo es la tesis de que, abrimos comillas, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo es la acción explicativa más importante en la configuración modal de la familia chilena, es referida y citada, ¿sí?, por Ortega, 1992, iría entre paréntesis, coma y la página, en el estudio acerca de los roles de la mujer. Es importante entonces que notes que si de la lectura que has hecho la fuente es directo, pues entonces así es como lo construimos. Pero si es una cita citada, pues entonces debemos de ponerlo al que nos referimos. Ahora, también muy importante que sepamos citar de tablas, gráficos, cuadros que normalmente vamos a encontrar también en los libros y esencialmente pues de aquellos temas que nos interesan. Ponemos un ejemplo en donde de tu mismo libro de texto, ¿sí?, viene de la página 36, para ser precisos, viene una gráfica sobre la diversidad florística en nuestro país y en el mundo. Entonces tiene un título que dice así: diversidad florística en México y en el mundo, aproximadamente 30,000 especies. Un título. Luego viene un gráfico en donde pues van a aparecer algunos países, así como también en general en nuestro país, y aparece también la clasificación florística de uno de los estados del sur de nuestro país, Chiapas. Y vamos a encontrar como una diferencia de especies que se está citando en ello, porque del tema que viene en el texto, ¿sí?, en tu libro de texto gratuito, allí se cita este gráfico que se buscó la información de alguna fuente. Como habíamos dicho en la primera sesión de este tema, comentamos que va a haber diferentes fuentes de información, desde páginas de internet, artículos, revistas, periódicos, diferentes fuentes. Y si lo que queremos citar específicamente es un gráfico, pues primero lo que debemos tener la capacidad es de poder comprenderlo, interpretarlo, y porque nos va a servir además para el texto que estamos desarrollando, la investigación de el tema de flores, porque nos interesa eso. ¿Cómo lo citamos? Pues vienen
una diversidad. Noten ustedes que hay números del cual pues vamos a encontrar en los diferentes países o en el país y en Chiapas, como hay una gran diversidad de flores que se distinguen por la ubicación en esos lugares. Se cita así: diversidad florística en México, aproximadamente 30,000 especies, Hasta allí se acaba el título del tema de donde estamos extrayendo, o se está extrayendo el gráfico. Tomado, se debe de anotar de dónde fue tomado, de Paul Hertz Martínez, medicamentos y remedios herbolarios en México, la farmacopea herbolaria y su relevancia. Se cierra comilla. Y este artículo, de donde se extrajo este gráfico, se presentó, eso es importante, que distingas que algunos artículos se van a presentar en congresos, en coloquios, en seminarios, entonces se debe anotar, porque no se refiere a un libro como tal, sino puede ser o podría ser que es de una memoria de un congreso. Para el caso que estamos citando, se refiere a un encuentro científico, FEUM-USP, que se realizó en agosto del 2009 y está disponible en la página http://www.farmacopea.org.mx/ completito, debemos de escribir la fuente completa, de manera que quien se interese también en este gráfico, pues nosotros le estamos proporcionando la fuente completa. Y esta pues fue consultado el 29 de julio del 2014. Muy importante, jóvenes, entonces, padres de familia y quienes nos están siguiendo, que es así como se va construyendo el conocimiento. Para cerrar nuestra sesión, también es importante que avancemos, además de nuestras fichas de trabajo, cómo se construye ya, al final de nuestro texto, las citas o las referencias, ¿sí? Las referencias de todos y cada uno de los libros, artículos y diferentes fuentes que se consultaron, pues es importante también que vayas anotando cuál es el título, quién es el autor o quiénes son los autores, la página en donde se extrajo la información, ¿sí? ¿Cuál es la editorial de ese libro? O bien, ¿cuál fue el congreso, coloquio o la revista que editó ese artículo? O bien, si se trata de un periódico, pues también la fecha en que salió publicada, quién es el autor o quiénes son los autores, en qué sección apareció también. Importante entonces que en algunas fichas, ¿sí? O bien en tu libreta, pues también hagas esas anotaciones, porque ese es el control que se llevaría de lo que tú vas leyendo y que también de manera organizada pues lo vas llevando para que cuando ya empiezas a construir tu texto, pues es fácil de poder organizarlos. Muy importante que existe el sistema APA para que lo desarrolles y que también te va a indicar cómo lo realizarías. Ha sido un enorme gusto estar con ustedes. Continuamos, lo esperamos en la próxima.